quiero agradecer la invitación del maestro Germán García Salgado por estar con ustedes y hacer unos comentarios referente a lo que es la Procuración de Justicia. Al recibir la grata invitación para abordar este tema el día de hoy, la primera pregunta que me hice es el de saber qué debo de entender por Procuración de Justicia y qué deseo de ella. Y la segunda, si lo que yo entiendo por ella es un concepto, lo comprende toda la gente o es un concepto que se encuentra en los textos legales y cada quien le da su definición personal y sirve para los discursos políticos. Sabemos que en 1901 se expidió la primera ley orgánica del Ministerio Público y ya fue con la iniciativa del presidente Carranza que en definitiva se precisaron las facultades del Ministerio Público y la de los órganos jurisdiccionales. Y desde entonces tenemos que por una parte hablamos de Procuración de Justicia y por otra de Administración de Justicia. La primera referida al órgano investigador y la segunda a la actividad que deben realizar los jueces, magistrados y ministros. Por lo tanto, entiendo que para obtener una plena justicia se deben de recorrer esos dos caminos. Escucho con atención a diversas voces y voces autorizadas que se quejan del sistema acusatorio y oral que desde el 2008 tenemos en nuestro país, porque señalan que con mucha facilidad los imputados logran obtener en los juzgados la libertad, y cuando se pregunta a los titulares de los mismos cuál es la razón de que obtengan su libertad, se contesta simplemente que las carpetas de investigación no estaban debidamente integradas o bien que se violó el debido proceso. Entonces me pregunto, si sucede tan frecuentemente esa situación, ¿cuál es la razón que origina que dicha problemática? Y las respuestas tendríamos que darlas de diferente forma. ¿Cuál es la problemática por la cual la gente, el pueblo, el ciudadano común se queja de que no hay una verdadera procuración de justicia? Primeramente, se aprobó la Reforma Constitucional de Justicia y de Seguridad, dando un plazo de 8 años para que se capacitara a todos los operadores del sistema y que cada entidad federativa elaborara su propio código procesal con base en el sistema acusatorio. Transcurrieron los 8 años y ¿cuál fue el resultado? Resultó que los recursos otorgados por el gobierno federal a los estados con el objetivo específico de capacitar a los operadores del sistema, es decir, a los agentes del Ministerio Público, mandos superiores de las fiscalías, policías estatales y municipales, no fueron utilizados adecuadamente, o cuando menos fueron distraídos, por decir de alguna forma, para otras actividades de los gobernantes. En el año del 2016 se publicó el Código Nacional de Procedimientos Penales, abrogando todos los códigos procesales que los estados habían elaborado para tener un solo código que permitiera a todos los abogados desempeñarnos en el proceso penal de la misma manera en cualquier estado del país, y que además los jueces emitieran sus criterios, pero un mismo criterio, porque sucede que cada vez que vamos a un juzgado, el señor titular del juzgado tiene su propio criterio que difiere, y además le presentamos dos mismos asuntos de la misma naturaleza, y en uno nos dice de una manera y en otro otra, el mismo juez. Entonces, tener un código no era nada más por tenerlo, era para tener una uniformidad de criterios que permitiera lograr la procuración de justicia y la justicia en términos generales. Sin embargo, la capacitación que se dio a partir de la entrada en vigor, y aquí tenemos que reconocer que en nuestro estado sí se dio una capacitación, se hicieron intensos en la escuela judicial, se favoreció el poder dar y se acudieron jueces, ministerios públicos, defensores, se dio una capacitación, pero en términos generales, estoy hablando de la capacitación en todo el país, fue deficiente. No se capacitó adecuadamente a todas las personas que deberían de participar. Y es que aquí
hay que entenderlo. Al introducirse el sistema acusatorio y oral, hubo un cambio de sistema, no de proceso. Es un cambio totalmente que va de un sistema que va desde la prevención hasta la readaptación, y el proceso es simplemente una parte de ese sistema. Sin embargo, la capacitación que se dio a partir de entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales no puso énfasis en precisar, como les decía yo, que no era simple un cambio de un proceso por otro, sino de un sistema por otro. Cuando menos en el papel así dice. Un cambio que implica en forma distinta una atención diferente como se ha dado a las personas. Y con ello también a los abogados, porque cuando litigamos nuestro primer problema es enfrentarnos con las autoridades, que tienen un criterio distinto. Ellos no tienen más que aplicar el derecho. Y miren, como ya me hizo favor que los de Ledo, también he sido funcionario, y a veces cometemos el error de no escuchar a los abogados. Dicho cambio de un sistema por otro obliga a una integración más técnica y en el mejor tiempo de las carpetas de investigación. Además de que los agentes de la investigación deben de realizar sus actividades con protocolos estrictos de actuación y supervisables por sus superiores en cada una de las etapas del proceso acusatorio y oral. Y al no entender que sería un cambio de sistema que implica una nueva filosofía en que se retoma la institución del Ministerio Público como el representante social, y esto es importantísimo. Recuerden que hemos perdido la visión de que el Ministerio Público es un representante social que debe reunir los elementos de prueba en la etapa de investigación, tanto en contra del imputado como a su favor, y así lo establece el Código. Deben de reunirse. Tan es así que en pleno proceso aquellas pruebas que no ofreció también tienen que ser demostradas al defensor. ¿Y qué es lo que hace? Se ocultan. Y a lo mejor esas pruebas son las que permitirían una resolución distinta en el proceso. En muchos casos, el personal de las fiscalías y sus mandos superiores, acostumbrados a la práctica y costumbres del sistema anterior, por llamarle de alguna manera, comenzaron a utilizar el nuevo código procesal sin entender la filosofía del nuevo sistema. Si nos referimos concretamente al tema vital de procuración de justicia, debemos hacer referencia a la primera disposición que establece y precisa el artículo 212 de nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales. Y digo nuestro porque es en todo el país. Cuando el Ministerio Público tenga conocimiento de un hecho que la ley señale como delito, debe dirigir la investigación penal sin que pueda suspenderse, interrumpirse y sin hacer cesar de su curso, salvo en los casos autorizados en la ley, es decir, una investigación rápida. ¿Cuánto tardamos en integrar una carpeta de investigación? Procurando con ello que sea integrada la carpeta de investigación en el menor tiempo posible. Sin embargo, si cada agente del Ministerio Público tiene 300 carpetas de investigación, por decir un número, sin el personal adecuado que lo apoye, ¿cómo puede dedicarse a integrar debidamente una carpeta cuando tiene 300 de ellas? Ahora bien, ¿cómo debe de ser la investigación y la actuación del Ministerio Público? Bueno, según la ley, ¿no? Dice, debe ser inmediata, eficiente, exhaustiva, profesional, imparcial, libre de estereotipos y discriminación, encaminada a explorar todas las líneas de investigación que permitan el esclarecimiento de los hechos, logrando la identificación de quién lo cometió o participó. ¿Y cuál es el objeto de la investigación? Podríamos decir, primera, reunir los indicios que permitan el esclarecimiento de los hechos. Segundo, reunir los datos de prueba que le permitan sustentar el ejercicio de la acción penal cuando ya estemos en el proceso. Solicitar la pena justa,
Esto es importante y para eso debe tener un criterio ético el agente del Ministerio Público para solicitar la pena justa, la que corresponda, y solicitar la reparación del daño. Se debe insistir que el sistema actual privilegia la procuración de justicia. En muchos casos se manifiesta en forma inminente. Por ello establece que no necesariamente se tiene que llegar a un proceso. Hay formas de solucionar el conflicto mucho antes. Hay soluciones alternas, como son los acuerdos reparatorios y la suspensión condicional del proceso. Y en la actualidad, en muchas fiscalías, sin precisar nombres, para que no haya problema, se sigue la costumbre de basarse en las estadísticas. ¿Qué es lo que se hace? Se dice cuántas personas fueron llevadas a vinculación, pero no nos dicen cuántas quedaron libres al día siguiente. Y también no se nos dice cuántos acuerdos hubo, cuando la sociedad quedaría satisfecha desde mi punto de vista si sabe que hubo 100 arreglos, 100 acuerdos reparatorios, que se recuperara tal cantidad de dinero y que las personas involucradas en esos asuntos quedaron satisfechas al recuperar lo que ellos querían, que es la reparación del daño. Las víctimas de un delito no quieren un proceso. Las víctimas lo que quieren es su reparación del daño en la mayoría de los casos. Y el Ministerio Público desde un principio tiene las facultades y posibilidades de hacerlo. ¿Para qué someter a un proceso a la sociedad? Para que lleguen ante el juez y ante el juez celebren el convenio, cuando ya de antemano lo podrían haber celebrado con el Ministerio Público. ¿Y en qué casos proceden todos estos acuerdos que nos permite los acuerdos reparatorios? Fíjense, en los delitos que se persigan por querella, en los delitos culposos, en delitos patrimoniales sin importar la cuantía, siempre y cuando no haya violencia en las personas. Si esto se hiciera, ¿se imaginan cuántas carpetas de investigación concluirían allí? Se facilitaría que los juzgados no estén saturados y que no estén poniendo audiencias en la tarde o los sábados. El juez se podría dedicar con mayor atención a los asuntos que son realmente de importancia. Todos los autores extranjeros nos dicen que los asuntos pequeños deben de solucionarse en estas formas para que únicamente el MP y ya los jueces se dediquen a las cuestiones que tienen una gran importancia. Los programas de televisión que vemos allá en Estados Unidos no nos ponen el asunto que se robaron los tapones de un coche. Los asuntos que llevan son los grandes, los chiquitos ni siquiera los atienden, Y nosotros empezamos que se robaron un celular donde no hay testigos y entonces el Ministerio Público tiene acumuladas 300 carpetas de investigación porque no tiene elementos para integrarlas, porque ni el que se le robaron sabe ni dónde dejó el teléfono, ni tiene testigos. Otros de los factores que contribuyen a la deficiencia de la Procuración de Justicia, y este es desde mis puntos de vista, que puedo estar equivocado y respeto los suyos, es que no existe en la mayoría de las fiscalías la carrera civil. ¿Qué es lo que pasa? El que acaba de entrar gana exactamente lo mismo o más que el que tiene 10 años de ser agente del Ministerio Público. ¿Cuál es el estímulo para el que está dentro? Si alguien que acaba de ingresar gana más que la gente que él estuvo 10 años. No hay concursos internos para ir subiendo de nivel dentro de las fiscalías, en donde con conocimiento se obtenga, por supuesto, un mejor puesto y además un verdadero ingreso que le haga alejarse de posibles tentaciones. Pero de otra manera vamos a seguir igual. Muchas veces se ha intentado, hubo un proyecto ahí en la General de la República, y quizás el doctor Altis lo recuerde, que el titular general en aquella época del Procurador General de la República hubiera sido cuando menos agente del Ministerio Público 10 años. Era un proyecto que nunca ha operado. ¿Y por qué no ha operado? Porque las fiscalías dependen del Ejecutivo. Entonces, ¿cuál es su autonomía? Que es otro de los cambios que se buscó con este nuevo sistema. Por eso les digo, no es un cambio de un proceso, es un cambio de un sistema por otro, en donde si el fiscal
queda autónomo, no podrá ser utilizado para cuestiones de venganza o situaciones. Ahora, ¿cómo labora el Ministerio Público, la gente del Ministerio Público? ¿En cuáles son sus condiciones? Si vamos a las oficinas centrales de cualquier fiscalía, están todos juntos en un pedacito de terreno, 6, 7 agentes del Ministerio Público con su escritorio. Si vamos a las agencias, ¿cómo están las agencias del Ministerio Público? Yo creo que tienen muchos años que nadie les ha metido mano. Tan sucias, llenas de papeles, de documentos, de objetos, y además se trabaja 24/48. Yo he sido agente del Ministerio Público, como le digo el licenciado, sé lo que es estar en una agencia del Ministerio Público, lo que está en un hospital de traumatología. A las 2, 3 de la mañana no tiene uno ganas de oír a nadie. ¿Y qué pasa? Y llega alguien, ¿sabe qué? Que hubo un homicidio. ¿Ustedes creen que tienen ganas de atender a esa gente? Debería de haber cuando menos 2 turnos. Entiendo que es cuestión de presupuesto. Bueno, pues si se quiere la Procuración de Justicia, se tiene que invertir. De otra manera, no. Bueno, ni papel tienen, como decía el abogado con mucha razón. Hay que decirles, oye, no voy a sacar sus copias. No tienen papel, no hay tóner. Esas son las deficiencias que no vemos. La sociedad critica y critica a veces a la institución. Yo a la institución le tengo un gran cariño y sé que hemos cometido muchos errores, los que hemos trabajado allí. Pero también tenemos que pensar por qué se dan esas situaciones. Si bien esta actividad de combate frontal a la delincuencia organizada y es obligación del gobierno federal, existe otro tipo de delincuencia que debe ser combatida por los gobiernos estatales y que permanentemente atenta contra los derechos del ciudadano. La delincuencia común, a la que nunca le dicen. Siempre hablamos o se oyen los discursos de la delincuencia organizada. Yo no sé cuál sea la desorganizada, pero en fin, dicen que la delincuencia organizada. Sí, yo no sé cuál es la desorganizada. Yo veo desorganizados a los cuerpos policíacos, pero dicen que la delincuencia organizada. Algún día entenderé qué es esto. Bueno, ahora, pero la delincuencia común, la delincuencia al que le roban su celular en la calle, la señora que sale al mandado y le asaltan y le roban su bolsa, al muchacho que va a estudiar o va a su trabajo y en el camión lo asaltan. Esa es la delincuencia que se tiene que combatir. Si eso se pega duro, tengan la seguridad que va a disminuir la delincuencia en general y la inseguridad. No todo es la delincuencia. Los narcos, sí, está bien la Guardia Nacional y qué bueno que vaya a combatir la Guardia Nacional, pero la Guardia Nacional no va a combatir el robo en los transportes. Tenemos que pedir entonces que se capacite a las policías estatales y municipales verdaderamente para que puedan trabajar adecuadamente con los recursos. A ver, un policía municipal, hay municipios donde tenemos 6 policías municipales que les dieron una pistola hace 15 años, que nunca han disparado, que no conocen protocolos, que no saben ni cómo actuar. Ven a un delincuente que pasa con un rifle y salen corriendo. Pues es natural, es natural. Esa es nuestra realidad, porque podemos hacer un discurso muy bonito de que la procuración de justicia y demás, y la justicia, pero esa es nuestra realidad. Ya sé que muchos han de pensar que reducir la violencia y la impunidad es algo que no se puede hacer. Yo creo que sí. No soy iluso, soy idealista. Y quiero mucho a mi país, quiero mucho a mi Estado y como les he dicho, adoro la institución del Ministerio Público. Y me gustaría que un día podamos salir, ustedes, nuestros familiares, nuestros hijos, a caminar y saber que estamos seguros de que no vamos a tener ningún problema. Pero para eso se tiene que tener una voluntad política y un verdadero deseo de que este México sea mejor. Muchas gracias.